¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de Entrevistando a desde la Ciudad de México a través de su Radio Liberal, La Voz a Libre Pensamiento. Y bueno, estamos nuevamente con el licenciado Octavio Casamadrid y con el licenciado Ángel Barak Hernández Ventura. Como saben ustedes, tuvimos hace pues ya un mes aproximadamente que se iniciaron o anunciamos este ciclo de conferencias y eventos culturales de la francmasonería y los grandes eventos del siglo XXI. Y bueno, licenciado Casamadrid, es un gusto nuevamente tenerte aquí y preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido la aceptación de este ciclo de conferencias que se lleva a cabo o se ha venido llevando a cabo en su primera fase en la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, antes que nada es un placer estar con ustedes, les agradezco mucho el espacio, el tiempo y el apoyo que nos han dado, porque obviamente pues entendemos que el que no sale a los medios, el que pretende hacer cualquier clase de evento y no sale a los medios en esta época está perdido. Y entonces gracias a que esta idea ha aprendido, pues yo creo que hemos tenido una muy buena respuesta. Primero yo creo que hay que agradecer el apoyo de todos los conferencistas, de todos los participantes, de todas las instituciones. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo obviamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Dirección de Servicios Médicos de la UNAM, de la Academia de Estudios Liberales de la Sociedad de Geografía y Estadística, de la Academia de Historia de la Masonería, de la Gran Logia Valle de México, del Supremo Consejo del Grado 33, y de otras instituciones que se han estado sumando. Entre ellas encontramos a Radio Liberal, hay otras estaciones de radio que también nos han dado su apoyo, y en lo personal también tenemos que entender que hay gente que ha creído en este proyecto. En la mañana estábamos haciendo un poco un balance, un recuento, y hemos encontrado que bueno, nada es producto de la casualidad ni del acaso, sino que esto es el resultado de un trabajo que se ha venido realizando desde hace varios años. Así, por ejemplo, el evento que vamos a presentar el sábado, bueno, pues no solamente significa pues un parteaguas, van a ver por qué, en la historia de los trabajos que ha venido haciendo la Academia de Historia de la Masonería, sino además es el resultado, insisto, del trabajo de algunos años. Ya la Academia tiene va para 10 años que está trabajando, y estas exposiciones y estas conferencias pues han sido, al principio fueron muy incipientes. Hacíamos un evento, éramos muy religiosos, ¿no? Se hacía el evento cada que Dios quería, ¿no? Claro. Y ahora ya hemos obtenido una constancia, porque bueno, por una parte también nuestro público, nuestros seguidores lo han pedido, la gente que se ha sumado al proyecto de la Academia ha seguido creyendo en él, y ahora con estos resultados pues yo creo que la respuesta ha sido muy buena. Entonces, la primera parte de la evaluación, yo creo que debo entender que esto se resume en dos palabras: buena fe. La gente que ha creído en el proyecto primero lo apoyó, tanto en la logística como en aportar sus buenos oficios, sus trabajos, o su actividad personal, sin esperar promesa de pago o premio, como dicen en nuestros antiguos usos y costumbres, en razón de pues aportar sus trabajos, lo mejor de sí mismos, y ya verán los resultados que hemos tenido desde el punto de vista académico. Pero la primera parte que quiero destacar ha sido que ha habido compromiso de quienes han participado en esto. Fíjate, déjame comentarle a la gente dos puntos que hemos observado. Una, que es importante que la gente lo sepa: el evento se lleva en la dirección, en el auditorio, Ramírez doctor Moreno. Samuel Ramírez Moreno. Ramírez Moreno. Y bueno, este auditorio se encuentra exactamente enfrente de lo que es la Facultad de Arquitectura, y bueno, a un lado de la alberca olímpica universitaria, para exacto, que sea más fácil llegar. Pero algo que la gente sepa, que esos eventos que se llevan a cabo los sábados primero, segundos y cuartos de cada mes, se llevan a las 5 de la tarde. Hay una peculiaridad en CEU que pocos que conocemos, quizás quien estudia en la CEU o trabaja en CEU lo sabe, que las puertas de Ciudad Universitaria se cierran. Entonces, quien quiera asistir a estos eventos, si va en coche, bueno, se le sugiere
buscar el acceso que quedan abiertos permanentemente, pero quien llegue por vía autobús o metro, le sugerimos que llegue mejor por Metrobús, a la estación del Dr. Gálvez, ya que si se bajan en Ciudad Universitaria, tienen que llegar o entrar únicamente por lo que es la tienda de la UNAM, y ahí esperar un camión que no es tan constante como el Pumabús, que no es tan constante, ya después de las 3 de la tarde, o bien tomar taxi. Te comentaba antes de entrar al programa que algunas personas se quedaron con esa... No pudieron llegar precisamente porque alguien les comentó erróneamente que estaba cerrada CEU. Sí, claro. No es que está cerrada, cierran algunas a las 3 de la tarde, me decían en CEU, se cierran algunos accesos, no todos. Entonces quien llega por Metro CEU es llegar por la tienda de la UNAM y esperar al Pumabús, que llega cerca de Rectoría, y hay que cruzar Rectoría, cruzar Arquitectura y llegar al auditorio. O bien llegar por Metrobús, que está más cerca todavía el Metro Gálvez, Dr. Gálvez, que el Metro mismo CEU. Esa es una observación que se me hace interesante. La otra, que también me ha dado mucho gusto y quiero felicitarte, que también ha sido cuestiones de comentarios y admiración, es la puntualidad del evento. A las 5 de la tarde el evento inicia puntualmente. Máximo el último tardaron 5 minutos y se empezó. Esto me comentaban alguien que se han sorprendido, ¿no? Y qué bueno que la puntualidad sea primordial y no esperar la puntualidad mexicana. De hecho, me decían unas personas que han asistido, dice, fíjate, el primer día pues empezó bien, llegó hoy confiadote y que le había empezado. Y es importante mencionar la puntualidad y que empiezan puntuales por una razón: se pierden los comentarios de los conferencistas, ¿no? Así. Octavio, otra de las circunstancias que nos llama la atención o que nos han comentado a través de, ya sea personalmente o a través de comentarios, es la información que se vierte ahí. Vimos que hay puntos de vista diferentes. ¿Cómo van a hacer ustedes como Congreso finalmente que está llevando para compaginar estas ideas? Porque, por ejemplo, en la última conferencia se dio un dato que algunos no coinciden. Ajá. O piensan que no es LEP. ¿Hay algún resumen o hay algo que la gente vaya a esperar en estas aparentemente diferencias sobre la relación de la masonería y su presencia en México y en el mundo? A ver, mira, yo creo que estás tocando temas que me parecen muy importantes. El primero es sobre la ruta de acceso o las vías de entrada. Y yo creo que aquí tenemos dos maneras de llegar. Cuando a la gente que llega en medio de transporte público, bueno, ya tú lo platicaste, lo sabes mejor que tu servidor, porque bueno, yo siempre llego en el coche, pero sí también tiene uno que ponerse a pensar en las vías de acceso. Entonces, una buena entrada siempre es por la universidad, esa nunca está cerrada. Hay cierta restricción en el sentido de que le preguntan a uno dónde va, pero avisa a uno que, es más, hemos tenido, afortunadamente, la licenciada Alma Angélica Juárez, con la tingencia que la caracteriza y gracias a la colaboración del doctor Fernández Varela, director de servicios médicos, eso no me voy a cansar de repetirlo, pues han avisado a las autoridades de la Dirección de Protección Universitaria, ya no sé cómo es el nombre correcto, de servicios de la comunidad, algo así se llama, de servicios de la UNAM. Y entonces ellos, que son los que tienen las torretas y regulan los accesos, siempre nos dan las facilidades. Nada más yo acostumbro llegar por ahí de las 3:30 para ver cualquier contingencia, reviso que pues estén bien los accesos para que si no pues podamos hacer alguna llamada a tiempo, pero hasta este momento no hemos tenido problema. Entonces, si entran por universidad, no tiene problema. Hay que pasar el circuito, pasan lo que es derecho, se siguen hasta la parte de odontología, dan vuelta en medicina, siguen arquitectura y exactamente enfrente está. Estos sí se van por coche. Pero hay otro acceso que he estado descubriendo, que es mucho más fácil para quien viene en automóvil. Yo no lo sigo porque, bueno, ya estoy acostumbrado a entrar por universidad, pero quien venga por Insurgentes,
un poco antes del acceso de rectoría, da una vuelta, pasa uno enfrente de la Dirección de Servicios Médicos y llega uno exactamente enfrente de la dirección. Entonces, y ahí una de dos, o lo podemos esperar en la medida del cupo del estacionamiento, porque nos facilitan hasta la tarjeta, y entonces en el mismo estacionamiento de la Dirección de Servicios Médicos hemos logrado que se logre el acceso de quien llega puntual, o si no, se siguen derecho al estacionamiento de la alberca olímpica y por sus democráticos 10 pesos tienen asegurado el carro. El último evento, yo ya habían puesto unos retenes, y entonces me tocó el estacionamiento de arquitectura enfrente, nada más caminé unos cuantos pasos más, pero además ni siquiera cobraron la entrada, entonces con mucha seguridad, el carro estuvo muy bien. Y además tiene la oportunidad, que es difícil encontrar entre semana, de disfrutar CU para uno solo, con todos los jardines, con toda la arquitectura universitaria que bueno, ya es uno de los grandes espacios a rescatar en esta Ciudad de México. Y entonces, bajo ese tenor, pues hemos tenido todo el apoyo de las autoridades, toda la logística, y bueno, hasta este momento no hemos tenido quejas. Ahora, esto que nos platican, me parece lastimoso que alguien ya haya tenido alguna confusión y no haya podido llegar. Bueno, pues simplemente lo que les voy a pedir es que nos avisen con tiempo, que se inscriban en la página, y antes, para que no les pase esto, le pediría, estando aquí Israel Barak, que bueno, son de los encargados de la parte de informática y de la parte administrativa de esto, o de una parte administrativa y la comunicación con el público, por favor que no tengan temor en preguntar. Hemos publicado croquis, están puestos en nuestras dos páginas, al rato les dará los avisos correspondientes Barak, pero están publicados en las dos páginas que tenemos, tanto en la de Facebook, busquen la Academia de Historia de la Francmasonería y ahí aparece hasta croquis. Y hay otra página que es en argoseducación.com, y pregunten nada más, pongan en Google Academia de Historia de la Francmasonería y ahí aparece la página. Y entonces ahí van a poder ver los eventos que tenemos en cartelera. Habitualmente estamos publicando el siguiente, y ya después, y ahí van a poder ver hasta un croquis para poder llegar. Esa es la primera parte de respuestas. De hecho, te comento otro acceso que es importante. Si vienes de la salida a Cuernavaca, o sea, del sur, puedes llegar a la entrada, que inclusive les puede servir después de la conferencia irse al centro cultural, porque pasan los conciertos. Lo que sí es importante es comprar boleto, porque se agota, ahí sí, ¿no? Ahí sí cobran. Pero ahí entran y por el circuito llegan fácilmente, ¿no? De hecho, hace 8 días tuvimos la oportunidad después de irnos al concierto un ratito. No, incluso hay un restaurante muy bueno, no les hago propaganda porque además no nos dan no hay regalías ni derechos, pero hay un restaurante muy bueno en el Centro Cultural Universitario. Entonces, de ahí, si alguien se puede ir a cenar ahí, es un lugar muy romántico, muy bonito, entonces ahí se puede uno, saliendo del evento, ir a cenar. Incluso un poco lo hicimos, o sea, mucha gente nos ha preguntado por qué lo hicimos en sábado a las 5. Es aprovechar el sábado, que mucha gente va al cine, que va a buscar un sano esparcimiento, y buscamos que fuera algo interesante, algo bonito, algo variado, y sobre todo en día que la gente esté de asueto. Porque si lo hubiéramos hecho de lunes a viernes, pues la gente nos dice que estaba trabajando, que está en sus actividades ocupacionales rutinarias, y también originalmente habíamos pensado hacerlo en el centro. Y entonces mucha gente nos dijo que al centro de plano no iba, aunque ya el centro, la parte que habíamos, el establecimiento que habíamos visto y ya teníamos negociado, pues nunca hemos tenido problemas de acceso, especialmente el sábado. Pero bueno, la verdad es que prevaleció un poco el punto de vista de nuestros seguidores, de la gente que ha estado yendo a estos eventos, y hicimos una pequeña encuesta y vimos que era bastante mejor, además que por supuesto el patrocinio de la universidad, pues eso no tiene precio. Claro. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos? Vamos a hacer un espacio, unos segundos, y regresamos con el tema de la conferencia que se va a llevar a cabo este próximo día sábado. Regresamos.
Y bueno, ya regresamos aquí a su programa Entrevistando a. Estamos platicando con el licenciado Octavio Casamadrid y con el licenciado Israel Barak Hernández Ventura acerca de estos eventos que se están llevando a cabo, de conferencias y eventos culturales sobre la francmasonería y los eventos importantes del siglo XXI. Cada segundo y cuarto sábado de cada mes, desde hace un mes, se está llevando a cabo una serie de conferencias donde se está dando a conocer al público en general, principalmente, la relación de la francmasonería con el mundo profano. Y bueno, este sábado quizás las conferencias que han pasado no son por demás menos, pero hay algo que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? El saber que dentro de la masonería ha habido hombres importantes, hombres ilustres, pero creo que poca gente sabe que grandes músicos de la vida del mundo han sido masones. Claro. No sé qué tanto tenga que ver la masonería influir en estas personas, o qué tanto esas personas influyeron en la masonería. Hablamos de Mozart, por ejemplo, sí. y bueno, este sábado se lleva a cabo el simbolismo musical y la francmasonería. ¿De qué trata este evento? ¿De qué va a tratar? Antes de contestar a esa pregunta, déjame contestar rápidamente tus dos preguntas anteriores para que no se quede nada en el tintero. La primera es la acerca de la puntualidad. Obviamente vamos a seguir con esa filosofía y luego hasta de hecho lo que buscamos es que empezar puntual y salir puntual para aprovechar el tiempo. Y en cuanto a la información, ya haremos, después de platicar del próximo evento del sábado, quisiera presentar el día de hoy una recopilación de lo que ya hemos obtenido. En nuestra página se está publicando ya los resultados de las conferencias. Desde antes de la primera estaba subida una presentación de Carlos Quintanilla sobre qué es la masonería. Ya después subimos un ensayo de su servidor, un artículo que está obviamente es para publicar, viene con toda la forma de ensayo, no es un trabajo realmente, es un trabajo pensado, es un trabajo reflexivo, es un trabajo de investigación sobre qué es la masonería. De su servidor, también ya subimos la presentación de su servidor acerca de los orígenes de la masonería en México, la pueden ver en diapositivas, y así vamos a seguir publicando más. De hecho, ya eso lo trataré un poquito más adelante el día de hoy. Ya han salido aportaciones muy interesantes que nos van a dar pauta para otros trabajos. Ahí tengo algunas sorpresas. Y en cuanto al evento del sábado, que es el que nos ocupa, pues miren, la verdad es que Rodrigo Treviño ha sido uno de los, que además de francmasón, es uno de los grandes músicos de nuestro tiempo. Él es el único mexicano que tiene puesta completa la obra de Bach. Rodrigo, haré un poco una semblanza. Él, por una parte, estudió en el conservatorio. Él es un músico que tiene una formación en Roma, en Alemania, en Estados Unidos. Ha sido un gran concertista. Simplemente les voy a dar, además del dato de que es el único mexicano que tiene puesta completa la obra de Bach, que realmente no es nada sencillo, porque ustedes recordarán que hay que tocar contrapunto, fuga, piezas de interpretación bastante compleja y que requieren una técnica musical muy depurada. Pero además Rodrigo es un gran conferencista, es un gran musicólogo, y dentro de sus presentaciones forma parte de un grupo de músicos mexicanos, donde está Víctor Urbán y hay otros de los grandes talentos del órgano, que se han dedicado a rescatar los órganos monumentales de nuestro país. Como ustedes saben, nuestro México tiene órganos de una belleza extraordinaria, no todos hechos en México, hay muchos que se compraron en el extranjero, pero hay unas piezas de una gran riqueza y que son piezas únicas en el mundo. Y entonces, en el grupo donde ha trabajado Rodrigo y los grandes maestros que forman parte de la plantilla con la que han estado trabajando, se han dedicado a rescatar estos órganos, obviamente con patrocinio nacional, con fondos nacionales.
pero además ellos les dan el lustre necesario porque se dedican a estar tocando en las distintas plazas del país. Así a Rodrigo le ha tocado de repente, y esto poca gente lo sabe, que hacer una presentación él solo con los 2 órganos monumentales de catedral. Y ha tocado tanto en el órgano de fabricación nacional como en el órgano español. Y entonces han sido eventos muy muy importantes a catedral llena, no puedo decir a teatro lleno, pero bueno, en este caso a catedral llena. Y la verdad, ustedes que podrán asistir el sábado, se van a dar cuenta del virtuosismo que tiene Rodrigo. Así las cosas, él y yo hemos estado platicando y ya no es la primera vez que tenemos este tipo de presentaciones. Lo que pasa es que ahora ya le estamos dando un carácter más formal. Esto es, no porque antes no lo tuviera, sino que antes teníamos un evento y con motivo de la academia decíamos, bueno, pues ahora vamos a presentar este tema, ahora presentamos otro. Pero ahora ya lo que le estamos dando es un contenido programático, preciso, en el sentido de que tenemos que cumplir determinado tipo de objetivos. Y en este caso lo que hemos platicado con Rodrigo para esta etapa, porque seguramente van a venir otras, es que tendríamos que dar una visión de la influencia del simbolismo en la música, por una parte, que ese es lo primero que van a presentar en la primera conferencia. También va a estar Yaret Soriano Mena, que es una gran cantante, es una concertista y es profesora de la Academia de Danza de Lima, profesora de piano. Y Rodrigo, bueno, que además, entre otras cosas, es concertista profesional y además es organista titular de la Iglesia Alemana. Entonces, en este primer concierto, porque van a ser varios más, lo que se trata es de presentar una semblanza del simbolismo en la música. Es la entrada, diríamos. Y ya después, en los siguientes, se va a presentar desde la obra de los masones que han estado, los grandes masones en la música, y se va a hablar desde Bach, uno de los hijos de Bach que se inició, que tenemos registro cierto, y de ahí hasta los Beatles, o sea, hasta el rock and roll, porque ha habido grandes aportaciones de diversos músicos. Entonces, ya que ahora tú mencionas las aportaciones de distintos hermanos, bueno, obviamente el ejemplo clásico es Mozart, y todos sabemos que Mozart, bueno, no nada más fue un paradigma en la historia de la música, sino fue un paradigma en lo que es su vida personal. Recordarán que él tuvo hasta antes de Mozart, o sea, es bien importante este dato, el músico, aún el Kapellmeister, o sea, el maestro de capilla, no era sino un empleado, un mozo de librea de los grandes señores de la época. Y entonces a Mozart le tocó servir al señor Colloredo, al arzobispo Colloredo, que se rumora que también estaba en la orden, pero Mozart, a pesar de lo genial y de lo talentoso que era, no pasaba de ser sino un empleado más. Y un empleado tipo un oficio que se consideraba servir. Entonces Mozart, de repente, además de su genialidad musical, se le ocurre que él ya no tiene por qué ser un empleado, sino que debe de ejercer la profesión de músico con un ejercicio libre. Y esto generó una revolución. Claro, a él le costó un poco también la miseria, porque bueno, si bien es cierto que ganó mucho dinero, también despilfarró. Hay que reconocer que Mozart, dentro de todo, era un individuo tanto desordenado, en el sentido de que fue muy despilfarrado y gastó mucho dinero. Eso, quien conoce su biografía lo sabe. Entonces hay que hablar lo bueno y lo malo. Pero finalmente, dentro de las aportaciones de Mozart, es que él decidió enfrentar esta opresión, este servilismo hacia el músico, y entonces fue el primero que decidió independizarse. Y entonces una algo de por qué hizo eso Mozart fue a través de las enseñanzas de uno de sus maestros de logia, que era Schikaneder, y de la logia en donde estuvo, que era la logia Beneficencia. Entonces, en esa logia tuvo el acceso a las ideas del iluminismo alemán, y donde se hablaba de fraternidad, se hablaba de igualdad, pero también se hablaba de no doblar la rodilla. Acuerden esa enseñanza de la orden. Entonces él decía, yo tengo que ser un hombre digno,
Y entonces, aunque su mujer Constance siempre le decía, ¿sabes qué? Pídele a tus amigos encumbrados, y decía, no, porque voy a regresar a donde salí. O sea, la idea es, tengo que hacerme un hombre digno y ganar mi propio dinero sin tener que depender de una suerte como de mendicidad o de subditanía. Es un poco la idea de Mozart. Y esto parece ahora un problema de poca monta, pero si recordamos el entorno de este personaje, pues nos damos cuenta que es una gran revolución. Otro punto importante es cuando se decide a presentar las bodas de Fígaro. Y entonces cuando presenta las bodas de Fígaro era una obra que en aquel momento no era tan bien vista. Era una obra donde se hablaba de libertad, donde se hablaba de oponerse a la opresión. Y entonces esto generó un problema fuerte. Y entonces Mozart enfrentó con toda decencia, con toda dignidad este tipo de presión. Pero habitualmente también una de las cosas que hemos platicado mucho Rodrigo y tu servidor es que no nos interesa nada más hablar de Mozart, porque ya Mozart dentro de la orden perdón, se ha convertido en una suerte de lugar común. Pero hay mucho que rescatar. Eso no quiere decir que no sea digno de remembranza o digno de que lo tratemos, porque en la siguiente conferencia se va a tratar, uno de los temas principales es Mozart. Pero junto con Mozart ha habido otros grandes aportantes masones a la música, entre ellos Beethoven. Entonces, en el primer concierto se va a tocar, Jared va a presentar una de las sonatas de Mozart, y Rodrigo lo que va a hacer va a ser una semblanza de los elementos simbólicos. De hecho, una de las cosas que platicábamos con ellos hoy en la mañana es que cómo nos imaginamos que debe ser la aportación de la música y de la masonería en el siglo XXI. Y encontramos que Beethoven, por ejemplo, sigue siendo de gran vigencia. Vamos a encontrar que en los elementos simbólicos que se van a presentar está el número 1, el 3, el 5, el 7, que son números clásicos dentro de la orden. Platicamos un poco de que se va a presentar algo de la semblanza de por qué el papel pautado es el papel pautado, cómo se hacen las partituras, en fin, todo ese tipo de notaciones que, si bien es cierto que las conocen los enterados en música, a veces las ignora el gran público. Y esto es cierto que no es aportación ni de Mozart ni de Beethoven, pero ellos contribuyeron también a esta evolución, porque en la mañana platicábamos, inclusive uno de los puntos importantes es que la afinación que se hacía con los pitagóricos ya no fue igual a la época de Beethoven. Beethoven, por su problema de sordera, necesitaba una afinación más fuerte para ver si podía oír. Se pidió que los pianos, el pianoforte, tuviera una estructura más sólida, más majestuosa, que es la que conocemos ahora. Entonces, una de las grandes aportaciones de Beethoven, no solamente su genialidad musical, sino incluso hasta la arquitectura musical misma, es de gran importancia. Otro de los puntos que no podemos soslayar es la relación entre Beethoven y Haydn. Haydn fue maestro de Beethoven, y si bien es cierto que Beethoven decía que él no le reconocía tanta influencia a su maestro, la verdad es que hay obras que se nota el conocimiento y el aprendizaje del discípulo respecto del maestro. Entonces, en este primer concierto vamos a hablar de Beethoven, pero en los siguientes vamos a hablar de Carl Philipp Emanuel Bach, vamos a hablar obviamente de Mozart, vamos a hablar de Franz Liszt. Franz Liszt, que obviamente fue uno de los grandes paradigmas de la música de la orden, y obviamente Liszt era profundamente inquieto, porque recordarán ustedes que él estuvo él fue un hombre de grandes contrastes. Por una parte fue un hombre de grandes amores, recordarán ustedes sus amores con la condesa d'Agoult, y bueno, obviamente no siempre sus relaciones fueron muy lícitas, ¿verdad? Y eso también hay que decirlo, era un gran bohemio Liszt, y Liszt finalmente termina ordenándose sacerdote. Y digo, yo no entiendo cómo un individuo que estuvo por un lado y por otro, que fue casado y luego no lo fue, y luego fue un escándalo tremendo, terminó siendo sacerdote. O sea, son de los hombres de grandes contrastes. Y yo creo que también hay que entender que en la masonería, por eso ha sido rica,
porque ha habido hombres precisamente como ellos, ¿no? Que han sido todo que han tenido una vida, como se dice en lenguaje literario del siglo XIX, una vida extraordinaria. Esto es, que han estado en todos lados, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a un corte y que mientras regresamos la gente empiece a meditar en dos conceptos? Nos llama la atención que un sacerdote resulta que después de 20 años se encontró con que estaba casado, y aquí fue al revés, ¿no? Un hombre que fue casado se encontró y se convirtió a sacerdote. Está usted escuchando Entrevistando a, transmitiendo desde la Ciudad de México, un programa más de Radio Liberal. Regresamos. Y bueno, regresamos aquí a Radio Liberal, estamos en su programa Entrevistando a, estamos platicando con Octavio Casamadrid y con Israel Barak Hernández sobre el ciclo de conferencias y eventos culturales de la francmasonería y los grandes temas del siglo XXI que se vienen desarrollando desde hace un mes. Antes de continuar con el evento del sábado, me gustaría, Israel, nos comentaras, hace rato nos decía Octavio, en las páginas de ustedes hay pues algo de lo que se está viendo, de lo que se ha visto y de lo que va a venir. ¿Cómo accesamos a las páginas? ¿Nos puedes comentar cómo se accesa? ¿Cómo puede la gente irse empapelando un poco sobre este ciclo de conferencias? Por supuesto, Manuel, mira, te comento, parte de lo que ahorita ya se ha estado tratando, se está subiendo al portal, se han tenido por ahí buenos comentarios, y también se abrió por ahí una página en Facebook, precisamente para ir añadiendo todos los comentarios, seguidores y todo esto. Ahorita la página, te comento, es acapmasonería.argoseducacion.org, y en Facebook igual, o sea, buscas dentro de la búsqueda ahí, haces la búsqueda de Academia de la Historia de la Francmasonería, y también nos puedes encontrar. Entonces, toda la documentación está en nuestro portal, puedes acceder, están los menús, está en publicaciones, ahí están desde que se empezó este ciclo, y el último también se subieron diapositivas del evento. Israel, ¿puedes repetir la dirección, por favor? Claro que sí, es acatmasonería.argoseducacion.org. Es nuestro portal. Muy bien. Y además aquí hay una cosa que es importante. Yo creo que ya que estamos hablando con Israel, quisiera que nos abundaras un poco acerca de cuántos clics llevas, qué tanta participación ha habido, porque yo creo que ese es un evento, un acontecimiento histórico. A ver, cuéntame. Curiosamente, precisamente en la mañana hacía un recuento de todas las visitas. Dentro de lo que es ya el portal, estamos rebasando arriba de los 2,000 visitas ya en este mes. Y en Facebook tenemos unos cuantos seguidores, también tenemos por una red social dentro de Google. Y bueno, o sea, dentro de los comentarios también en nuestro correo, otra cosa importante es contacto @argoseducacion.org. Esto significa que si hablamos de que las visitas se multiplican por 3, tenemos tranquilamente más de 6,000 visitas, y ya de ahí se ha hecho un poco la cadenita, ¿no? Así es correcto. Es correcto, y bueno, o sea, esto sigue creciendo, hay muchos interesados, el evento ha tenido buena respuesta. Incluso quisiera que nos platicaras un poco, porque esto son cosas que luego la gente no se percata, de dónde hemos tenido respuestas, por favor, porque hay cosas muy interesantes al respecto. Precisamente una de los medios de comunicación que hemos tenido desde el principio ha sido el correo. Ahí hemos pedido que se nos avise si van a asistir. Ajá. Y se le envía obviamente toda la información con respecto al lugar, el temario y los participantes. Entonces, dentro del contacto sí es casi obligatorio. Ahí llega la solicitud, sabes que me quiero inscribir a la participación dentro de las conferencias. Ahí se le va tomando el registro, ¿no? En cuanto a internet, híjoles, ahí tenemos más abundancia dentro de lo que es el Facebook. Dentro del Facebook sí hay varias visitas, y bueno, ahí se hace la mayoría. ¿Y quisieras decirnos desde dónde nos han escrito? Porque yo creo que es muy importante, y no te quiero robar el crédito, porque ese trabajo ha sido tuyo. A ver. Es curioso porque dentro de las redes sociales, híjole, llegas hasta donde no.
hemos recibido respuestas, felicitaciones dentro de países como Colombia, también parte de Estados Unidos, incluso España, Francia también, Australia, sí. Y piden, no, más que nada que esto sea público, no, que parte de este material llegue hasta donde ellos están mediante los medios electrónicos, ¿no? Entonces nos solicita, oye, pues sabes que por favor comparte parte de lo que es estas conferencias, precisamente ese es el proyecto, ¿no? Y llegar en este caso hasta donde se pueda y compartir todo ese material para todos aquellos que están interesados. Fíjate, Octavio, que algo que nos llama la atención es, por ejemplo, la presencia de mucha gente no masónica. Así o sea, hay un interés por la gente, digamos, que no pertenece a la orden, y esto de alguna manera se va a transformar en una aceptación a la masonería de muchos mitos, ¿no?, que existían. Creíamos que este periodo que acaba de pasar del periodo de oscurantismo, le llamo yo, al periodo de los panistas, vemos que no fue así. Realmente es la masonería y los temas del siglo XXI, el liberalismo sigue siendo actualizado, ¿no crees? Sí, yo creo que sí, y además hay una cosa que a mí me parece básica. Precisamente uno de los, presentar un evento como estos, no nada más es llegar y que a uno se le ocurra decir sobre qué tema quieres disertar o invitas a alguien a disertar. El proyecto es más complejo y bastante más barroco de lo que parecía, de lo que pudiera parecer. No se trata simplemente de salir a presentar un circo académico, como dicen, sino que por una parte había que cuidar los contenidos. Esto es, que se revisaran puntos álgidos, puntos esenciales, que se hiciera un juicio crítico de la masonería. Ya salieron cosas muy interesantes que vamos a platicar en la última parte de este programa, y la verdad es que creo que debemos ser críticos y poner el dedo en la llaga. Y esto creo que hay que decirlo con toda la honradez intelectual, porque también ya están saliendo críticas a la masonería, si bien muy amables y todo eso. Yo creo que hay puntos que nos están reflejando áreas de oportunidad, que tenemos que estar conscientes de ellas, sobre todo si queremos trascender el siglo XXI, porque ya lo que hicieron los Mozart, los Primo de Verdad, los Hidalgo, los Francisco y Madero, los Porfirio Díaz, los Juárez, pues ya lo hicieron. Lo que hay que ver es qué vamos a hacer en el siglo XXI, lo que estamos viviendo en este momento. Pero junto con esto, entonces también una de las cosas, porque mucha gente se habrá preguntado por qué estamos alternando conferencias, mesa redonda con actividades culturales. Realmente lo que van a ver el sábado no nada más es un concierto, es una clase de musicología. Esto es, ya que estabas platicando, preguntando hace un momento de por qué el simbolismo, bueno, nos vamos a meter con cosas de contenido denso musical, de contenido académico, para que la gente comprenda por qué la expresión musical de ese momento y dónde tenía su correlación con la masonería. Por ejemplo, esto no lo vamos a ver el sábado, sino en la siguiente, pero me gustaría que pensáramos un poco en Ricardo Wagner. Ricardo Wagner, que fue un gran masón, obviamente cuando se decide hacer hablar de los Nibelungos o de Parsifal o de las Valquirias, obviamente tenía un contenido simbólico muy grande, un contenido programático muy grande. Y aquí utilizo el término programático en su connotación musical. Cuando se habla de algo programático es que la música no nada más tiene un contenido, diríamos, de notas o de interpretación, o no nada más es el papel pautado. Si bien es cierto que se dice que la música es el lenguaje sin palabras, la verdad es que el fraseo musical tiene mucho que ver. Lo que pasa es que mucha gente no lo nota, no lo capta. Pero ya cuando hablamos de contenido programático en las obras, esto es que hay una historia atrás de lo que el autor estaba publicando. Esto es muy gráfico en las óperas, y especialmente en los trabajos wagnerianos, pero a lo mejor no es tan claro en las sonatas beethovenianas o en la música de Bach, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos que meternos un poco al contexto. Por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es, además de Wagner, además de Beethoven y además de
de otros que podríamos citar, es Carl Maria von Weber. Carl Maria von Weber tiene una obra que se llama Los jueces francos, y muy poca gente sabe que ahí lo que está publicando es el contenido del grado 30, el contenido iniciático del grado 30, y lo está publicando en todo su esplendor. ¿Qué pasa con la música del funeral masónico? Que creo que esa todo el mundo la ha oído. Bueno, pues ahí vamos el ritual de maestro y el de la iniciación. No nada más es una música funeraria, hay cosas mucho más profundas. Pero de repente, por ejemplo, hay una obra de Beethoven donde inicia con los 3 golpes. Y son los 3 golpes del maestro de ceremonias cuando están abriendo otros trabajos. O sea, el contenido era totalmente explícito. Y un poco, el convertidor o el traductor o la piedra roseta en esto, para que vayamos haciendo esto menos arcano, porque obviamente el entendimiento de la música y las grandes estructuras musicales, pues también requiere de culturización, ¿no? O sea, claro. Cierto es que la música, el que dice la disfruto y me siento y la paladeo, bueno, ya está cumpliendo con lo que es el arte, pero ya entender a unas cuestiones más finas, sin que tampoco esto vaya a ser denso. No esperen, por favor, un fárrago, va a ser profundamente divertido, es un concierto antes que otra cosa, pero vamos a dar las aportaciones para que la gente también lo entienda. Y un poco me gustaría que pensáramos en cuál era el gran convertidor, la piedra roseta, decía yo. Es un poco la geometría sagrada. Si hablamos de la geometría sagrada, se ha dicho que Dios es número, hasta Dios es número. Incluso el gran arquitecto del universo tiene varias representaciones numéricas. Y esto, bueno, los que saben gematría, no es un asunto de poca monta, pueden hacerlo hasta la conversión hasta el lenguaje binario. No estamos hablando de cosas sencillitas, Y obviamente tiene una gran trascendencia. Simplemente voy a recurrir a los lugares comunes que todo el mundo ha oído. Se hablaba de las 7 notas musicales, se hablaba de 7 potestades angélicas. Bueno, un poco la idea es hacer el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo se hace? A través de una experiencia trascendental, como puede ser la iniciación, como puede ser la misa, y yo no estoy diciendo nada que esté disociado, fuera de contexto. Les recomiendo una obra muy importante, hay 2, una de Ragón que se llama La misa y sus misterios, y otra de Blavatsky que es Los orígenes del ritual en la iglesia y en la masonería, y ahí podemos encontrar cosas muy muy importantes. Pero cuando hablamos del contenido musical, hablamos de las 7 potestades angélicas. Entonces, si el templo, en este caso hablamos de un templo gótico, o un templo barroco, o un templo románico, entonces hablamos de que el templo está dividido en 7 notas, y el espacio musical, el espacio, el éter, son 7 notas. Y entonces, cada una se refiere a las potestades angélicas, son las distintas frecuencias. Y esto se puede medir hasta en cuestiones de decibeles, de impacto, de afinación. O sea, el sonido también ocupa un lugar en el espacio, y esto no hay que perderlo de vista. Fíjate, aquí acabas de decir una cosa bien o muy importante. A mí me gusta aterrizar las cosas a veces a un mundo más coloquial. Así es. Y bueno, tenemos que muchas películas actuales que vemos de acción, o vemos de drama, o de cualquier película famosa, fondos musicales, y poca gente detecta que es música que le llaman clásica, que algunos de los directores de orquesta no les gusta que le llamen música clásica, simplemente música. Alguien que ha entrado a un concierto, hace rato decías, a una catedral, a una iglesia, a un templo, dicen qué bonito se oye, qué acústica. Tiene que ver, quien la construye con lo que tú decías. Otra cosa que, por ejemplo, en la conferencia pasada se hablaba de Blancanieves, ¿no? Que el cuento de Blancanieves, que qué significados masónicos tiene. Y también vemos que lleva una música muy especial. Y apenas fuimos en la semana a un concierto de ópera y escuchaba, a mí la verdad, soy quizás de una de las personas que poco me gustan la ópera. Después de que pasaron un fragmento, el pianista da la explicación que era una trama muy triste, no sé qué. Pues entre la gente que estamos sentados, uno pregunta, oye, ¿qué te pasó? Le digo, no, pues a mí me relajó. Así es. Y otro dice, no, a mí me hizo llorar. Así es. Entonces, es fascinante, y vamos a ir a un corte, pero es fascinante lo que produce en la música,
la intención de quien la hace, Así es. la intención de quien la recibe, y diríamos dos cosas, tú lo dijiste bien importante, el momento en que se hace y en el momento en que se escucha. Sí, claro. Vamos a un corte y regresamos. Usted está escuchando Entrevistando a, transmitiendo desde la estación de Radio Liberal México, una voz a libre pensamiento de la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México. Regresamos. Y bueno, está usted escuchando Radio Liberal, la voz a libre pensamiento, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo, y está en su programa Entrevistando a. Estamos con Octavio Casamadrid y Israel Barak Hernández, platicando sobre el próximo evento que va a haber en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Salón Samuel Ramírez Moreno, de la Dirección General de Servicios Médicos, y el tema es interesante: simbolismo musical y francmasonería. Antes de irnos al corte, hablábamos de que la música tiene mucho que ver con los mensajes de emoción, mensajes subliminales, mensajes de dar algunos mensajes, valga la expresión y la redundancia, para llamarle a otro, o explicarle a otro, o identificarse con otro. Y bueno, me llama la atención, me viene a la memoria el himno a la alegría, por ejemplo, que hablamos, por ejemplo, de que en la época de la Revolución Francesa se hicieron algunos conciertos o algunas obras para felicitar o para denostar algo. Este es el simbolismo, para eso se usa el simbolismo, la música, cierto simbolismo. Bueno, lo que pasa es que hay que aclarar una cosa que me parece básica. Mucha gente no se ha percatado que la música es vida. O sea, no nada más es una expresión cultural o algo que nos lleva por el camino del lirismo. No, es una expresión de la vida misma. Y entonces es cierto que se habla un poco al sistema límbico, a las emociones, pero no nada más es eso. Tiene su propio lenguaje, su propio mensaje, su propio misterio. Junto con eso también hay un misterio. Entonces, ya que mencionabas, por ejemplo, los versos de Federico Schiller, el himno a la alegría, que se encuentran en la novena de Beethoven, la verdad es que también es una música universal, porque además se puede considerar que es un ejemplo típico, no solamente de simbolismo, sino aquí ya de un mensaje ya directo acerca de lo que es el arte de bien vivir. O sea, la masonería no podemos perder un poco de vista el contexto. Beethoven se inscribe o vivió parte de lo que fue el idealismo alemán, estaba muy reciente. Nosotros tenemos que recordar que la tetralogía del pensamiento alemán era Kant, Fichte, Hegel y Schelling. Y entonces junto con él se suma a Goethe. Goethe, bueno, funda la logia La Amalia, es partícipe de la logia La Amalia de Weimar, y esta logia se convirtió en el centro cultural y el centro universitario de la región. Imagínense nada más, estoy queriendo pensar en estos grandes talentos, ¿verdad? En lo que creían, en por qué decidieron revitalizar la masonería, porque no podemos negar que la época del idealismo alemán es uno de los grandes aportantes a la filosofía de la orden. Entonces, en lo que creían ellos, y me gustaría citar un poco algunas cosas de Schelling. Él hablaba de que la idea de que todos los seres humanos fueran hermanos. Esto fue un gran parteaguas en la historia de la humanidad. Y esto obviamente desencadenó la Revolución Francesa. Es cierto que ahí también hay un patos, hay una situación nada deseable, que fue cuando estalló la virulencia. Pero junto con eso yo quiero rescatar aquellos monumentos a la diosa razón. Esto es, que independientemente de que se creyera lo que se creyera, que cada uno tuviera su punto de vista, todos nos pudiéramos ver como hermanos. Eso era un poco la idea de la masonería del idealismo. Y eso fue lo que inspiró a Schelling en sus versos, en su trabajo, y a Beethoven para hacer la Oda a la Alegría o el Himno a la Alegría, que es la parte culminante o saliente de la novena. Pero además lo hace con un tejido musical que es importante, que es canto gregoriano. Entonces, fíjese cómo se rescata el metro antiguo o las formas de trabajo antiguos de cómo hacer música con lo que se consideraba de vanguardia.
Pero esto no ha pasado no es una moda. O sea, es una expresión cultural. Y yo creo que a Beethoven no se le puede enmendar la plana. Es una música tan actual. Vaya, a lo mejor ya la expresión cultural de entender por qué los versos de Schiller, de por qué lo hizo en esas formas musicales Beethoven, es un punto de vista interesante. Pero si ya tenemos la experiencia, el experir, y esto es el enfrentarnos a la realidad, pues yo creo que estas sensaciones o estas emociones que tú dices, de sublimación, de ganas de llorar, de sentirse optimista, de estar en estados límite, o en estados limítrofe, o en estados alterados de conciencia, estados superiores de conciencia, lo produce la música. Entonces es un producto de un trabajo constante, de una vivencia y de algo que dejó el autor. Y esto yo siempre lo he considerado. Yo escribo poesía que también trabaja por los mismos parámetros. Es lo que yo llamo arte total. Y es lo que han logrado estos grandes músicos. Entonces, no nada más es una experiencia cultural, sino es una experiencia del espíritu, es una experiencia superior. Se dice que los estados alterados de conciencia se obtienen en la religión, en la ciencia, en la erótica, ¿no? Cuando hablo de religiones, en la mística y obviamente en el arte, y entre otras la música. Entonces, esa es una forma de trascender, ¿no? Por eso les hablaba yo hace rato de hacer el reino de Dios en la tierra. Cada quien lo entenderá como sea. O sea, no es una experiencia de catolicismo, no es una experiencia trascendental de la humanidad. Entonces, esto es un poco lo que logra Beethoven. Y entonces, pero no nada más diría yo que es simbolismo, porque el simbolismo podemos entender que es el número 1, el 3, el 5, el 7, una alegoría, ¿no? Alguna imagen, ¿no? Una imagen poética, alguna imagen musical. Aquí es algo más profundo, es ya toda la construcción, el constructo, diríamos, barroco, el constructo monumental. Quiero pensar, por ejemplo, en Anton Bruckner. Anton Bruckner, yo no tengo noticia de que estuviera en la orden, pero andaba en una situación similar. Igual algún estudio podemos encontrar que Bruckner sí estaba, pero bueno. Hay obras que son perfectamente góticas de Bruckner. La Sinfonía Cero es un gran monumento, y es un monumento, hagan de cuenta que estamos viendo una catedral gótica en todo su esplendor. ¿Qué pasa con Camille Saint-Saëns en la tercera sinfonía con órgano? Cuando termina pero a todo trapo, ¿no? Entonces, con toda la orquesta, la orquesta y el órgano en todo su esplendor, en una catedral gótica, ¿verdad? Y entonces se da uno cuenta que la música es algo más. Son de las grandes obras monumentales. Pero esto también se ha logrado en el piano, en el violino, con un solo de violín. O sea, la genialidad es eso precisamente, ¿no? Y entonces eso es precisamente una de las cosas que queremos rescatar. Algo que es importante y que la gente común no percibe o no entiende, y quisiera, como decíamos hace rato, aterrizar un poquito en la modernidad. A veces se pregunta uno por qué tal o cual artista popular tiene tanto éxito y ha perdurado durante 20, 10, 15 años. ¿Por qué los clásicos siguen perdurando? Y yo alguna vez llegué a esta conclusión, tú me dirás si estamos bien o mal. Pues el clásico, precisamente como hace la música pensada, piensa, busca un sentido, le da esa calidad. Y los artistas populares, no quiero dar nombres, pero hay muchos que la gente conoce. Y yo alguna vez me encontré con que un músico michoacano, que es el pelo muy largo, tenía mucho éxito. Y una vez me puse a escuchar su música, porque cuando tú criticas sin escuchar, es lo mismo que ponerte el guarache antes de espinarte, ¿no? Sí. Me dice, no, pues es que él escribe con partitura. Sus músicos son de conservatorio. Sí. Y bueno, lo voy a decir, estamos hablando del Buki. La gente que él participa con él es gente de conservatorio. Sí. Es decir, tuvieron una preparación. ¿No es una improvisación? Estamos hablando del famoso Juan Gabriel. ¿A qué voy? A que precisamente la música trasciende por esa virtud o ese pensamiento que creo que finalmente han de haber heredado los actuales músicos de los clásicos. Esa gente que se preocupó, me imagino ahorita un documental de National Geographic o de History Channel, donde te están pasando una catedral, por ejemplo,
alguna catedral de Notre Dame en París, imagínate con música, cómo te llega, o las famosas batallas de los templarios, Sí, claro. y te pasan la música, te pasan esas grandes campiñas con música de fondo, el efecto es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que inclusive hay los expertos bueno, orientales principalmente, o estudios en Europa, te dicen que un trabajador produce mejor con música de fondo. Sin embargo, ayer salía un artículo en estos días donde cuando la música es muy conocida del trabajador también es malo, porque una música, por ejemplo, hicieron un experimento en Europa donde te ponen una música para relajarte y la gente empezó a producir fuertemente, pero al paso de 2-3 meses de tenerla, la gente dejó de producir, se relajó. Y por ejemplo pusieron otra que fue con música muy popular, la gente empezó a cantar y olvidarse del trabajo. Al paso del tiempo, el experimento lo llevó a que la gente ya no lo escuchaba, se ponía a trabajar porque les cansaba la música. Entonces, con esto me refiero, y voy a los efectos que te puede producir una música, y este sábado el simbolismo musical y la francmasonería, pues creo que nos puede dar una orientación. Lo que tú decías ahorita, la diosa, la razón, nos dará la razón del por qué son las cosas, ¿no? Claro. Del por qué se hacen y por qué son tan fascinantes. Yo creo que lo más importante de esto es aprender por qué es fascinante. Hice esta metáfora o esta simbología o el paradigma con la gente popular, porque me gustaría que la gente que nos escuche, sí, la gente común, se atreva a ir a escuchar esta música, ir a los conciertos. Le comentaba yo hace unos días a un primo, de pequeño mi madre me llevaba a los conciertos y decía, tú escucha música clásica y después coges la música que quieras. Actualmente pues obviamente no escucho otra música, tampoco muy clásica, pero sí documental o música instrumental. Es decir, te educa el oído, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Bueno, y que de hecho también les quiero aclarar algo, que cuando hablamos de clásico, no nada más pensamos en la música académica, porque hay música clásica que se convierte ya en paradigma en el sentido de referente, es un referente generalmente aceptado, o es un parteaguas, es algo que se utiliza como modelo, y vamos a pensar, por ejemplo, que hay música muy interesante que vamos a tratar de abordar. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en algo que pareciera que no tiene el mismo contexto, porque no nada más es la música de los grandes maestros o la música grandemente académica. No nada más se requieren orquestas sinfónicas. Yo soy, por supuesto, un convencido de la música sinfónica, de la estereofonía, en fin, y es mi favorito esto. Pero esto no supone que otras expresiones musicales sean desdeñables. Por ejemplo, quiero tomar el referente de dos obras que seguramente, no sé lo que tenga en mente Rodrigo, pero hay dos obras que me interesan como referente de los Beatles. Una es el Submarino Amarillo. Cuando hablo de Submarino Amarillo, cuando dicen nos vamos a meter en un submarino amarillo y de ahí vamos a construir un lugar digno de vivir, o sea, es un poco meterte al cuarto de reflexión, es irme ya estás hablando de los elementos simbólicos. Entonces, y es una música aparentemente chabacana, que algunos la toman como tonadilla, realmente es una música extraordinaria. Cuando tomamos, por ejemplo, Eleanor Rigby, ¿no? Y hay intervenciones muy interesantes en Eleanor Rigby, hay un solo de cello que es extraordinario. Entonces, eso revela una música de gran calidad. Entonces, estamos pensando, por ejemplo, en el Imagina de John Lennon. O sea, perdónenme, es una pieza que simbra al más pintado. Claro. Y yo creo que la misma emoción, quizá no en la misma intensidad, porque son expresiones musicales distintas, que yo he sentido cuando he oído el Nabucco de Verdi, por ejemplo, que es otra obra, aunque Verdi no era masón, tiene mucho que ver con el grado tercero, con la liberación del espíritu. O sea, ahí hay cuestiones muy interesantes. Lo he sentido también con la Oda a la Alegría, y lo he sentido también con el Imagina de John Lennon. Entonces, si se dan cuenta, es un poco la misma, es una respuesta similar ante un estímulo similar. Esto es, cada uno en su expresión.
Yo no puedo pensar, por ejemplo, que la música de Metallica, cuando se habla del Nothing Else Matter, es una música bellísima. Claro, me gusta más en la versión sinfónica con la Orquesta de San Francisco que con la versión original. Fíjate. Pero obviamente, si entendemos el referente musicológico, el referente artístico, el referente cultural o conceptual, nos estamos dando cuenta que no son trabajos de poca monta. Lo que pasa es que también hay que entender que vivimos más a prisa. Claro. Y en la Europa del siglo XVIII, bueno, era mucho más sencillo oír una orquesta, pero ahora ya con tanta prisa ya no es tan fácil. Digo, sí hay quien la escucha, pero entonces es mucho más sencillo oír una pieza en radiodifusora de que dura 2 o 3 minutos. Entonces no podemos perder de vista también esto. Cuando tú hablas de los Beatles, estás diciendo que la música de ellos tiene que ver, que ver con la masonería. Seguro, y es una de las sorpresas que tenemos. De hecho, aquí precisamente por eso también una de las grandes cuestiones que tenemos que desterrar son los mitos. Y se ha pensado que la música solamente es la música academicista, y a veces a la gente se le ha producido hasta sueño. Es como de repente, los grandes acercamientos que hemos tenido es que no nada más, que lo académico no tiene por qué ser aburrido. Claro. Lo que pasa es que a veces tenemos un problema de malformación, de falta de información y hasta problemas de deformación. Con esto me recuerda algo, ahorita que veo por ahí el frasco de agua. Ayer decía algo bien importante, muy coloquial, pero creo que muy sabio, una comentarista en la radio. Hay un programa nuevo que se llama 12 cucharadas de azúcar. Ajá. Que están tratando de que la gente no consuma tanto refresco. Sí. Y este especialista en nutrición decía, si tú tomas agua todos los días, vas a ver que vas a llegarle a tomarle el sabor y el gusto, claro, al sabor del agua. Claro. Pienso que la música es lo mismo. Así es. O sea, si la música clásica la escuchas y la vuelves a escuchar, va a llegar un momento que te va a gustar. Es como agarrar un carro, como agarrar todo, pero si no te das la oportunidad de entenderla, y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, y creo que es muy importante que, si me lo permites tú, tratáramos de llegar a unas conclusiones. Sí, claro. De, primero, ¿qué esperamos del simbolismo musical y la francmasonería? Sí. De la próxima conferencia este sábado 8 de junio a partir de las 5 de la tarde en el auditorio Samuel Ramírez Moreno de la Dirección de Servicios Médicos de la UNAM. Ajá. Y cómo vamos a inscribirnos, aquellos que quieran ir, porque siento que con esto va a haber mucho más atracción a escuchar un poquito. Los dejo para que vayamos a... Por una parte, ¿qué debe esperar la gente? Bueno, primero, 2 grandes concertistas. Y bueno, los dos, especialmente Rodrigo es un gran musicólogo, un gran conferencista, un gran entendido de esto. De hecho, desde que le platiqué del tema, ha estado trabajando, incluso me estuvo platicando hoy muy emocionado. Desgraciadamente por razones de su tiempo hoy no pudo estar con nosotros, pero se los prometo la próxima, para que incluso vamos a hacer la experiencia de traer algún instrumento para que también se den cuenta, a reserva de que tienen toda la vía para grabar el evento, ya lo podrán ver y lo vamos a subir, obviamente. Entonces, él todavía me estaba diciendo hoy en la mañana que nos vimos, acerca de algunas cosas, de algunos hallazgos que ha estado obteniendo para su presentación del sábado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Primero, buenos ejecutantes. Segundo, una explicación muy interesante y no acartonada y por supuesto no densa. Es una explicación muy amigable acerca de grandes temas de música. Obviamente la aproximación de esto con la masonería, pero quisimos que fuera una primera experiencia para lo que sigue, porque lo que sigue ya vamos a hablar de la música y ya la masonería propiamente. Aquí vamos a hablar del simbolismo, de la geometría sagrada, etcétera, ¿sí? A través de Beethoven. Y ya después, en los siguientes, ya nos vamos a referir a los grandes músicos en particular: Bach, Gershwin, los Beatles, vamos a hablar de Liszt, Wagner, ¿no? Carl Maria von Weber, Mozart, en fin, ¿no? Haydn. Entonces, los grandes músicos que han sido paradigmas.
Y obviamente se van a dar cuenta que el autor de Dios Nunca Muere también estaba en la orden. Y por algo, el Dios Nunca Muere, perdónenme, no es una obra de poca monta. Y no es lo que la gente supone. Entonces, en fin, eso es lo que vamos a esperar el próximo sábado. Pero además, simplemente aquel que no venga con ideas academicistas va a disfrutar un gran concierto. Simplemente. Ahora, pero sí también se va a enfrentar a una experiencia cultural distinta. Eso sí se los digo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Y bueno, no quiero, dice Yared que va a tener una sorpresa, no sé cuál sea, porque ni yo mismo lo sé, pero el sábado van a tener una sorpresa. Perfecto, y los medios para inscribirse, por favor, escriban, confirmen su asistencia al siguiente correo, contacto@argoseducacion.org. Y también pueden visitar nuestro portal acadmasonería.argoseducacion.org. Incluso desde Google buscan Academia de la Historia de la Francmasonería y también nos pueden encontrar. Ahora, quiero advertirles algo, ya sin ánimo de monopolizar el micrófono, ya hablamos bastante el día de hoy, pero sí es importante. El primer día ya estaba inscrito el 20% del auditorio. No sé cuántos llevamos inscritos hoy, pero por favor reserven su lugar, no quisiéramos que la gente tuviera que sufrir. Pues les agradezco a Octavio Casamadrid y a Israel Barak Hernández el que hayan estado con nosotros, y seguramente va a ser un lleno total. Y bueno, como dices, sin afán de tomar más el micrófono, aquí aunque no se cobran tiempos extras, pero se nos ha ido el tiempo. Gracias. Les agradezco a los